Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial en este domingo en el que llegamos al final del ciclo litúrgico y por lo tanto al fin del año que hemos estado leyendo a San Mateo, y comenzará ya la próxima semana el Adviento, que será el ciclo de San Marcos, el ciclo B. Y en este último domingo del tiempo ordinario, por lo general, tenemos una doble reflexión. Primero, la reflexión sobre Jesucristo, Rey del Universo, y luego, pues, el texto del Evangelio de San Mateo, que nos habla del juicio final. Podemos decir que son un poquito dos temas, eso sí, relacionados, pero también diferentes. Y es necesario, primero que nada, decir algo con respecto a Jesucristo, Rey del Universo. Así se denomina la fiesta litúrgica con la que terminamos el año. Primero que nada, hay que recordar que la figura regia, la figura del rey como tal, es algo que ya no tiene en nuestra época pues demasiada resonancia. En realidad hoy reyes y reinas que verdaderamente ejerzan un poder absoluto monárquico, como se decía en el pasado, ya no los hay. La mayor parte de las monarquías que existen todavía, sobre todo en Occidente o en el hemisferio norte, son monarquías que tienen un poder pues más o menos representativo, tradicional, son parte de la identidad de los pueblos, el rey de España, la reina de Inglaterra, los emperadores del Japón, etc. Pero la mayor parte de las familias monárquicas pues ya no reinan, ni siquiera están dentro de los esquemas del gobierno. Hoy los sistemas en general pues han derivado hacia varios tipos de democracia o también hacia otro tipo de totalitarismos y de autoritarismos, pero bueno, ya no estamos en el contexto de reyes y reinas. Sin embargo, hace 2000 años, evidentemente, el contexto de todo el mundo era ese. El que importaba era el rey. En él se concentraba el poder político, el poder judicial, el poder económico, todo. El equilibrio y la estructura de las sociedades dependían realmente de la figura del rey. Y no hay duda que en ese contexto el rey, la reina eran absolutamente importantes. Y quizá por eso pues se habla de rey y del reino de Jesús. Podemos recordar también que la fiesta litúrgica de Cristo Rey proviene únicamente del Papa Pío XI, que en 1925 instituyó esta fiesta. Un poco después de la Segunda Guerra Mundial, que había también debilitado tremendamente algunas de las monarquías que aún más o menos quedaban en Europa. Y la Iglesia o el Papado pues también tenía como una cierta nostalgia, hay que decirlo también con franqueza, de seguir teniendo la influencia ante los reyes o reinos de este mundo, y quería seguir siendo pues la iglesia y la religión que predominara como lo había hecho en los siglos anteriores de la cristiandad. De manera que estamos también en un contexto en el que la fiesta de Cristo Rey se instituye como para reivindicar, podemos decir así, un cierto poder temporal de la Iglesia
que también ahora estamos muy claros, es muy cuestionable y no es conveniente. En los siglos pasados las cosas se dieron así, era parte de la historia y de la dinámica de las sociedades. Hoy las cosas han cambiado. Entonces eso es lo primero que hoy tendríamos que aclarar. Y fíjense ustedes que si vamos a los textos mismos de los evangelios, el mismo Jesús nunca reivindicó ningún reino para sí. Y aunque la gente, después de los milagros o después de la popularidad que había crecido, quiso proclamarlo rey, él siempre se escabulló. Y al contrario de querer unas posturas de poder y de influencia, él habló de ser el servidor y dijo: el que quiera ser el primero, que sea el servidor y el último de todos. Él dijo que no venía a ser servido, sino a servir. Y también en las tentaciones de poder, de dominio y de control que le propuso el demonio en el desierto, él muy claramente respondió: no era ese su camino. De manera que está claro que Jesús no es rey y que dijo frente a Pilato: mi reino no es de este mundo, aunque dijo: yo soy rey. Pero cuando ya no había ninguna posibilidad de que lo proclamaran rey, más bien Pilato se burló: ¿este es el rey? Y los soldados romanos le pusieron una corona de espinas y un palo, y le pusieron un trapo rojo encima para burlarse de él como rey. Pero ya no había ninguna oportunidad, ya estaba juzgado y condenado. Jesús también criticó durante su vida todo poder que supusiera cualquier clase de esclavitud o sometimiento de los demás. Por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Jesús, según San Juan, viendo Jesús que querían echarle mano para proclamarle rey, se retiró a la montaña él solo. Sin embargo, pues tenemos esta fiesta de Cristo, Rey del universo, que es necesario entenderlo bien. Yo diría, lo que podemos entender es Jesucristo es el centro y es realmente la referencia de todo, la referencia última de la historia en general, como lo eran los reyes a su manera en este mundo, en el pasado de la humanidad. Sin embargo, nada que ver con un rey a la manera o al estilo de los reyes en esta tierra. Comenzando por las indumentarias. A veces hay imágenes de Cristo Rey vestidas como los reyes del pasado. En realidad eso no es muy cristiano. Cristo mismo no quiso ser rey, aunque habló del reino de Dios. La imagen de Dios como rey de Israel se remonta muy antiguo, pero estamos en aquel contexto en el que los reyes eran muy importantes, y precisamente reivindicar que Yahvé, Dios, era el único rey de Israel, pues era también criticar la institución monárquica. Acuérdense ustedes que el profeta, cuando le piden que unja a un rey, el profeta Natán, dice: no, Dios no quiere que nombren ningún rey. Sin embargo, la gente en el pueblo de Israel se empeña y Dios pues permite, transige con ese deseo de ellos de tener un rey, pero en el Antiguo Testamento la figura del rey es solo Dios en realidad. Solo en este contexto cultural podemos entender la predicación de Jesús sobre el reino de Dios. Y desde el principio también hay que decir lo que Jesús dijo ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, por una parte, seguimos usando este vocabulario, pero es necesario aclararlo porque es un vocabulario ambiguo. Significaba una cosa en el pasado, significa otra para nosotros en nuestros días. Hay cristianos que pues dicen: Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Muy bien, es una manera de expresarse para decir Jesús es el centro de todo. Sin embargo,
no lo es a la manera como eran los reyes absolutos y los señores feudales por encima de otros reyesuelos o señores menos importantes en el pasado. La característica fundamental del reino predicado por Jesús es que ya está aquí. No hay que esperar un tiempo futuro en el que vaya a implantarse la cristiandad, por decir así, el reino de Dios en este mundo, a la manera nuestra, es decir, con gobernantes, con leyes, con estados teocráticos, etc. No es eso lo que se espera. El reino de Dios ya ha comenzado, como una semilla, como un grano de mostaza, como la levadura que ya está en medio del mundo y triunfa. En los evangelios está pues también muy claro que Jesús ha hablado del reino de Dios. Algunos hoy prefieren traducir reinado de Dios para no pensar en ningún reino al estilo de la institución monárquica o de la estructura sociopolítica económica del pasado. Es un reinado del amor que ya está presente en cualquier lugar y en cualquier circunstancia en donde se ponga en práctica el amor al estilo de Jesús. No es un reino de personas físicas, sino de actitudes vitales. Cuando me acerco al que me necesita y muestro preocupación, hago presente el reino de Dios. Cuando no hago distancias, cuando no excluyo a las personas, cuando no soy machista, ni racista, ni excluyente, ni prepotente, estoy haciendo presente el reino de Dios en este mundo. Y no hay duda, por lo tanto, de que, aunque falte todavía para la plenitud de este reino, ya está presente, puesto que hay muchos espacios, muchos corazones, muchas estructuras en este mundo en donde los criterios de Jesús funcionan. Es cierto, al mismo tiempo, que el reino del mal pulula por doquier, que la violencia, que el odio, que la injusticia, que la desigualdad entre las personas está siempre presente. Que la violencia contra la vida humana, en especial del más pequeño, del no nacido, está presente. Que el afán de placer, de poder y de dominio también está en muchas partes en el mundo. Sin embargo, el que tiene la vista clara porque es capaz de ver según los ojos de Dios, también reconoce este reino de Dios que, como Jesús respondió a Pilato, no es de este mundo, pero ya está presente. Cuando Pilato insiste, entonces tú eres rey, Jesús dice en el Evangelio de San Juan, sí, soy rey. Para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Esta frase es reveladora. Ser testigo de la verdad, ser auténtico, ser verdad. Es la única manera de ser dueño de sí mismo y por lo tanto ser dueño de la realidad entera. Jesús es rey de sí mismo y por eso es el rey absoluto. Siendo la verdad, él mismo ha llevado a la humanidad a una nueva dimensión. Y en la medida en que nosotros nos acerquemos a este rey, que sobre todo es auténtico, que es honesto, pues estaremos acercándonos a lo que Jesús quiere que sea el reino de Dios. Por el contrario, nos damos cuenta cuántos reyes y cuántos gobernantes o cuántos malos políticos en este mundo de lo que hacen uso es constantemente del engaño, de la apariencia, de la mentira, para obtener poder. Jesús es el rey que lo es primero que nada porque se aferra a la verdad y porque Él mismo es la verdad. Por lo tanto, también en cualquier lugar en donde se diga la verdad, en donde se muera por la verdad, en donde se acepten ofensas o injurias por la verdad,
está presente el reino de Dios ya en este mundo. El reino de Dios, podemos decir, es lo de Cristo que hay en nosotros, es lo divino que hay en nosotros. Es como una fuerza, un fermento. Por eso es que Jesús en sus predicaciones habló del reino de Dios como la levadura que tiene la fuerza para fermentar la masa. Jesús habló de la pequeña semilla de mostaza que ya está presente. Habló de unos cuantos granos de sal que dan sabor a la comida. El reino de Dios como algo presente, pero como una fuerza, como un fermento. Es como el alma, es como lo que está en el fondo. Y por eso es una invitación que sigue presente en nuestro siglo XXI. El reino de Dios ha sido anunciado por Jesús y no hay duda que se ha difundido por todo el mundo. No únicamente entre los cristianos, no únicamente entre los cristianos católicos, no únicamente entre los cristianos evangélicos, en otras religiones, en otros espacios, en los corazones de hombres y mujeres honestos, verdaderos, llenos de respeto, también está esa semilla del reino de Dios que ya está creciendo. Y es necesario reconocerlo. Y por eso en esta última celebración del año litúrgico proclamamos a Jesús como Rey y pensamos en su reino. No lo identifiquemos, insisto mucho, con reyes y reinas, reyesuelos, señores y señoras de este mundo. Está mucho más allá, porque su esquema, aunque hablemos de rey y de reino y de señor, es un esquema totalmente diverso. Para eso hay que entender bien los evangelios. Después de esto dicho, podemos comprender que no se trata de entronizar a Jesús como rey. Él es el que tiene que reinar entre nosotros, y cuando decimos reina la armonía, reina la paz, reina el perdón, estamos hablando de un ambiente en el cual el reino de Dios está ya presente, y es por su Espíritu que crece y está entre nosotros. Y vamos también al Evangelio del día de hoy, este texto de San Mateo, en el capítulo 25, en los versículos 31 a 46, el juicio final. Esta es una parábola, y es una parábola que también se refiere un poco a un rey. Como yo les decía al principio, antes no había el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el rey estaban todos los poderes, y por eso el que se presenta como juez al final, pues es el rey. Él es el que juzga y él es el que determina la culpabilidad o determina el mérito de todos aquellos. Y es interesante considerar también el juicio final no como una acción de cualquier rey que entabla un juicio y condena o salva, sino como la parábola, el ejemplo de Jesús, que nos invita a vivir ya ahora en las dimensiones del reino que Él ha anunciado, para que cuando llegue al final simplemente la situación que hemos escogido y en la que hemos vivido, pues sea la que prevalezca. La figura de Jesús en el Evangelio de hoy, después de haber hablado para su comunidad durante muchos capítulos, Mateo amplía el marco y habla para todas las naciones. Fíjense que el juicio final no es solamente para la comunidad cristiana, es para todos. Los judíos creían que Dios les aceptaría a ellos y rechazaría a los paganos. Mateo hace un planteamiento muy distinto. Pertenecen al reino todos los que se han preocupado de los débiles, y no pertenecen a él los que han rechazado al pobre, al enfermo, al ignorante, al encarcelado, etc. Sean o no judíos o cristianos. El discurso escatológico, pues, que nos plantea el juicio final, está muy relacionado con lo que hemos hablado del reino de Dios.
y no es únicamente un juicio para católicos, evangélicos, cristianos o no, es para toda la humanidad. No aparece ni por asomo ninguna connotación religiosa. La pertenencia o no al reino no depende de una actitud religiosa. No depende de que yo sea buen católico o buen evangélico o buen luterano o buen musulmán o buen judío o buen budista. La pertenencia o no al reino depende de la actitud vital que hemos tenido en relación con los más pobres y los más pequeños. Y fíjense ustedes que esa actitud la tienen no solo cristianos, por supuesto, sino todas las grandes religiones y todos los auténticos cristianos. Es cierto también que no por el hecho de llamarse cristiano tenemos la salvación hecha. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que ha hecho la voluntad del Padre, dijo también el Señor Jesús. Y el que ha hecho la voluntad del Padre, justamente es esta, la voluntad del Padre, el que pongamos atención al que estuvo en la cárcel, al enfermo, al que llora, al pequeño, al excluido, al deprimido, al que es de otra raza, de otra lengua, de otra cultura, de otra condición social. Cuando pongamos atención al otro que es diferente, al otro con el que quizá no simpatizo, que es de otro partido político, que es de otro pueblo con el que tenemos enemistades, o simplemente a veces que es de un equipo de fútbol que no me cae bien. Cuando yo excluyo, cuando odio, cuando peleo, estoy muy lejos del reino de Dios. Cuando me acerco al pobre y al pequeño, sea de la nación que sea, y cuando yo sea cristiano o no sea cristiano, sea budista o sea shintoísta o sea musulmán, en la medida en que he hecho el bien al prójimo, estoy cerca del reino de Dios. Fíjense que este juicio final no versará sobre una serie de preguntas para ver si conocemos y si cumplimos bien la doctrina. No se trata de una doctrina, aunque la doctrina tiene su papel y es importante. Ayuda a aclarar nuestras ideas, pero lo que es importante sobre todo es la práctica de la misericordia, de la justicia y de la fidelidad con los y las más pequeños. Y esto lo sabe cada uno, esto no necesita muchas explicaciones, esto lo entienden cristianos y no cristianos. Fíjense que una parábola como esta nos sirve, nos ayuda a todos para entrar en relación, en diálogo, en comunicación con otros que tal vez no tienen exactamente nuestra misma profesión de fe religiosa. Finalmente, no se trata de esperar a un Dios que me recompense al final de los tiempos. Aquí hay algo también interesante, ya lo comentábamos hace 8 días con el tema de los talentos. Hay quienes se portan bien para lograr una recompensa o para evitar un castigo. Y esto también hay que aclararlo. El amor al prójimo es una actitud que surge de lo hondo del corazón y no motivada únicamente por la necesidad de una recompensa o de evitar un castigo. Mis actitudes van manifestando en cada momento si estoy o no identificado con lo que Jesús me pide. Y me salvo en la medida en que me separe de Él. En la medida en que me separe, de este ideal de Jesús, me voy condenando. Me salvo en la medida en que me una al mensaje de Jesús. No esperes ser juzgado en un hipotético último día. Ahora, el día de hoy, este domingo del buen pastor, del rey, del buen pastor que es rey, que ama a todos, que busca a la oveja perdida, que se acerca a la oveja herida o descarriada. Es este rey que es pastor al mismo tiempo el que me invita a tener esta actitud. No llegamos al reino por hacer esto o dejar de hacer aquello, sino simplemente si nos
inclinamos hacia el más necesitado. La frase final de Jesús, lo que hicieron al más pequeño y al último de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Jesús está presente en el pequeño, en el pobre. Jesús no está muy lejos en el cielo y vendrá únicamente después con poder y gloria para juzgarnos. Esto lo hemos repetido muchas veces, pero pensemos también en completar la escena. Jesús no solamente vendrá al final, está entre nosotros, nos guía, nos da estas orientaciones con su palabra y nos invita a entrar en la dinámica de su reino. De ninguna manera la dinámica de cualquier reino humanamente hablando, en donde lo que se impone es el poder, el dominio y la autoridad. En el reino de Jesús, las relaciones entre los seres humanos han de ser muy diferentes. Han de ser de respeto a tareas diferentes, y hay quien tiene que ejercer la autoridad y debe ejercerla como un servicio y no como un dominio despótico de los demás. Eso tanto en la iglesia, tanto en las religiones, como en la política, en los estados y en cualquier otra institución, en la familia. El reino de Dios no creemos está aquí o está allá, está en cada uno de nosotros. Y está en los cristianos y está en otros no cristianos que también abren sus corazones a estos valores profundamente humanos y cristianos, por lo tanto. Durante el pasado mes de octubre e inicios de noviembre se dieron en el mundo las conmemoraciones de los 500 años de la Reforma Protestante, y se dieron también en esa ocasión en muchas partes del mundo diálogos y acercamientos interreligiosos, es decir, entre las religiones. Este ideal del reino y este Jesús como Rey es el que nos une a todos y nos invita a caminar por los caminos de la caridad, de la justicia y de la verdad. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.